A ver si da la pila. Sí, más o menos, ¿no? Si nos vienen cagoteando desde que estábamos allá, cabrón. Nos pusimos así, tienes que voltear la moto y van encima, porque tienes que bajar y ese cabrón. Yo creo que las chiquitas, que si no le vamos a poner la pista, no entra combustible y está chingando, cabeza como eso. Ahorita quién sé qué mamá está diciendo también, porque no se queda callado. Dicen que hay un mecánico de motos aquí en una cuadra. Coño, iba hablando. He hablado más del pobre chavo que está yendo allá. Y todavía le pregunté, ¿qué le falla? Oigan, antes de comenzar, necesito decirles algo. Que este video está patrocinado por nadie. Así que no seas culero y suscríbete allá abajo. Estamos celebrando que llegamos a 250 suscriptores. Vamos por los 500, ¿no? Según esos 500, no seas culero, suscríbete. Este video no se puede ver si no te suscribes. Así que manito arriba y vamos a verlo. Tercer día de viaje, estamos yendo a comer al mercadito. De verdad que ha sido un caos este. No es, ¿no? ¿Dónde están? Es otro, güey. ¿Otro qué? ¿Otro mercado? Sí. Bueno, el plan era ir a comer y después llevar las motos al taller para que las revisen. Por fin habíamos llegado a Oaxaca y tocaba comer comida típica. El mercadito, ¿dónde está? ¿Cómo se llama el mercado? 20 de noviembre. El mercado 20 de noviembre. Vamos a ver si comemos algo. 20 de noviembre, el 7 de mayo. 20 de noviembre y 7 de mayo. Cada del 7 de mayo. Bueno, eso. Pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Soy feliz. Siento que todo he ganado. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte, tengo tantas razones. Para quererte, cariño. Bueno, andamos ya en el mercado 20 de noviembre. En el pasillo del humo, buscando a nuestros cuates, pero creo que no los encontramos. Seguimos buscando. Ayudas, tamal, molinero, Tengo la gracia en esta vida. Calenda. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Mi corazón para ofrecerte, para quererte. Nunca quiero perder.
Yo también, güey. para quererte. Después de comer unas tlayuditas así de chiquititas, nos fuimos a dar una vuelta por el bellosísimo centro histórico. Este día iba a ser un descansito porque todavía no sabíamos la que se iba a armar. Bienvenidos al corazón de Oaxaca, su centro histórico, donde cada esquina cuenta una historia y cada calle adoquinada es testigo del paso del tiempo. Aquí, las vibrantes fachadas coloniales y las imponentes iglesias barrocas se mezclan con el bullicio de la vida cotidiana, creando un ambiente que es a la vez antiguo y contemporáneo. Desde la majestuosa catedral hasta el impresionante templo de Santo Domingo, el centro histórico es un museo al aire libre. Dando una vuelta por el centro de Oaxaca y el pinche Betito ya empezando a pelear con la gente de acá. Qué raro. Caminando por el andador turístico podrás admirar la arquitectura colonial que ha sido cuidadosamente preservada y que hace encantadora a esta ciudad. Visitar el centro histórico de Oaxaca es un viaje al pasado y una celebración del presente, un lugar donde la historia y la cultura se encuentran en cada rincón, esperando ser descubiertas por los viajeros que se aventuran a explorarlo. Una plaza, güey. Al día siguiente nos levantamos tempranito, preparamos todo para irnos a visitar el estado de Oaxaca. La verdad es que yo no dimensionaba lo impresionante que iban a estar esos lugares que íbamos a visitar. Muy día curiosos, estamos levantando. No sé qué día es hoy, martes. Aquí están todas las motos, miren, toda la manada de motos. Ahora nos vamos a hierve el agua, algo así se llama. Parece como si te hubieran dado una orden de vamos a hervir el agua. Miren el depa en el que estamos, o sea, más bien la unidad habitacional en la que estamos. Nos tocaron 2 espacios para poner las motos. Y nosotros estamos en un piso ahí arriba. Vamos a ver si se puede ver, a ver, más o menos. El tercero, creo, acá. Estamos nosotros. Pues hoy toca ir a hierve el agua. Vamos a ver. Resulta que las calamidades iban a seguir pasando y mientras íbamos en el viaducto, las avenidas, ¿no? Para ir, la salida, para irnos hacia el árbol del Tule, para irnos hacia hierve el agua, empieza a fallar otra vez la moto y me empieza a dar unos tirones peor que el día anterior. Por lo que nos tuvimos que parar en una gasolinera, pues estábamos pensando que podría ser el combustible, así que compramos un limpiador de inyectores, se lo pusimos, empezamos a hacer de mecánicos, todos muy especializados y que lo íbamos a resolver. Sí nos vienen cagoteando desde que estábamos allá, cabrón. Nos pusimos así, tienes que voltear la... Dicen que hay un mecánico de motos aquí en una cuadra, güey. Coño, iba hablando. He hablado más del pobre chavo que está yendo allá. Está chingando el vamos, madre. Hay un mecánico de motos acá. Bueno, y siguen los problemas. Creo que podría ser la bujía.
Ya se la quitamos, estoy viendo a ver. Aquí hay un taller de motos, a ver si me pueden ayudar con eso, a ver si reparamos el... En lugar que vayamos ya con el mecánico, si ya sabíamos dónde estaba, seguimos haciendo la de mecánicos y que ahora que si la bujía, que la vamos a reparar, vamos a comprar otra o vamos a ver cómo se la cambiamos. Fui con el mecánico a ver si no tenía alguna bujía. Bueno, curioso, por físico seguimos la bujía. No era así como que muy igualita a la que necesitamos, pero creo que sí le va a hacer. Luego fuimos a comprar una nueva. El caso es que estuvimos dándole, cambiándole y haciendo un montón de cosas y definitivamente nada de eso funcionó. La tuvimos que llevar con el mecánico. ¿Falta qué? Gasolina. Es mucho aire. ¿Por qué no la llevan? Sí. ¿Por qué? ¿Le empujo hasta allá? Es que una vez que yo suba acá ya nada más me voy así. Y como pues no tenemos nada que hacer y además no tenemos lugares maravillosos que visitar, cuando la de adelante yo creo que sí sube, la de atrás es la que me va a costar trabajo. Sí. Vuelvo. Ya está, ya pasó. Ya la puedo llevar, yo creo que ya. La rampita aquí la baja. Pues ahí seguíamos echando la hueva, llevando la moto poco a poco hasta llegar al taller. Súbete, güey, vamos. ¿Ah? A huevo, vamos. No sé, cabrón. Empuja. Es más fácil el empuje, coño. Acá. Yo le empujo, ya está ahí. Llego rápido, más. La verdad. Llego, le empujo. Empuja. Chévere, vamos. Bueno, el mecánico resultó bastante chingón y aunque tuvimos que esperar un chingo de tiempo porque se fue a buscar un aparato para limpiar los inyectores, que de todas maneras nos sirvió, pues resultó que el cabrón le buscó rapidísimo, le buscó rápido a qué era y pues en realidad era el sedazo que estaba muy sucio, lo limpió y las cosas empezaron a funcionar muchísimo mejor.
nosotros, para no aburrirnos, pues empezamos a hacer nuestros desfiguros ahí en el taller. Y todavía le pregunté, ¿qué le falla? Oiga, jefe, ¿y si saldrá mañana? Hasta nuestro propio árbol de tule teníamos. Como podrán ver, todas esas bolas de cabrones me abandonaron, ¿no? Solo me quedé con mis verdaderos amigos. No es cierto. Siempre estuvimos en comunicación con ellos. La verdad es que ellos se fueron porque no alcanzaron a ver que yo me quedé. Pero después estuvimos comunicándonos todo el tiempo. Incluso el Betito me habló preocupado porque no llegábamos. Y yo le dije, pues mejor váyanse, no se vayan a querer regresar. Total, esto es cuestión de tiempo y que vayan disfrutando el mayor tiempo posible. Bueno, parece que ahora sí ya está funcionando. No me jalonea ni nada. Y parece que ya está funcionando bien. El único problema que tiene es que como que tira a apagarse cuando me paro en algún lugar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo traía desde antes. Al menos ahorita pues ya no está. Vean como si se apagó. Solamente que encloché. Se apagó la máquina, pero pues ya no está jaloneándome. Eso del fallito que tenía así para apagar, pues es algo que ya lo traía desde antes. Creo que tiene que ver algo con reglajes o de válvulas o algo por el estilo, pero le alcanzó a hacer el mecánico un artilugio al acelerador, y aunque después volvió a fallar, estuvo funcionando bien un buen rato. Pero lo de las jaloneadas que me hacía, eso sí, ya no volvió a fallar. Curiosos, estamos rumbo a uno de los lugares más locos y geniales de Oaxaca, el árbol del tule. No sé si lo conocen, pero este árbol no es cualquier árbol, ¿eh? Es el árbol con el tronco más ancho del mundo. Imagínense, más de 14 metros de diámetro. Es tan grande que necesitaríamos unas 30 personas para darle la vuelta agarrados de las manos. Muy loco, muy loco. No conozco el lugar, ¿eh? Todos ya se habían ido a hierver el agua, pero nosotros queríamos pasar y ver el árbol del tule. Así que en friega nos fuimos para allá. Llegamos, revisamos el lugar. La historia detrás de este árbol es súper interesante. Dicen que lo plantó hace más de 2000 años un sacerdote de un lugar que se llama Ecat, algo así. Y es como el dios del viento para los zapotecas. Y algo muy chido que dicen es que si te fijas bien en el tronco puedes ver formas de animales y rostros. Oye, me parece como si fuera un tronco de terror. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, curioso, después de haber terminado de reparar la moto, que afortunadamente quedó bastante bien, y el señor me cobró bien baratísimo, pues ya está lista la moto y nos venimos directamente aquí al ver el árbol del tule. ¿Dónde? En el tule. El árbol del tule se encuentra ubicado en el pequeño pueblo de Santa María del Tule, a unos 10 kilómetros al este de la ciudad
de Oaxaca. Este pueblo es muy pintoresco y tranquilo, un lugar donde parece que el tiempo se detiene. Aquí, la vida gira en torno al árbol, que es la atracción principal, pero también está la encantadora iglesia de Santa María justo al lado, la cual fue construida en el siglo XVII. El pueblo de Tule es un lugar perfecto para caminar, tomar fotos y simplemente disfrutar de su serenidad. Pues de pendejez en pendejez logramos llegar a Hierve el Agua. Uf. Mira, ahí sí puedo decirte que es un lugar salido de otro planeta. Le da soporte. Espera. Estabilizador. Estabilizador haitiano. Estabilizador, güey. Haitiano estabilizador. Supongo que esto aquí abajo, ¿no? Bueno, se supone que por fin sí llegamos a Hierve el Agua. Después de todo lo terrorífico que nos estuvo pasando, al menos pues pudimos llegar a este maravillosísimo lugar, a esta mirador. Miren esto. Oh, no, miren esto precioso. Miren esto. A unos 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, nos encontramos con Hierve el Agua, un sitio escondido en lo alto de la Sierra Miche que parece sacado de otro mundo. Lo primero que te roba el aliento son las cascadas petrificadas, que son únicas en el mundo y que podría confundirse con una cascada congelada en el tiempo. Son formaciones naturales que se han ido esculpiendo por miles y miles de años por el agua rica en minerales que brota de la montaña y se desliza lentamente hacia el abismo. No solo las cascadas te asombran aquí. En la cima, el agua brota del suelo a una temperatura templada, llenando estas increíbles pozas naturales con agua de un tono turquesa que contrasta con el paisaje árido de la montaña. El agua, aunque parece fría, está templada gracias a los minerales que contiene, y darse un chapuzón aquí es como bañarse en un pedazo de cielo.
Pero vamos a meternos al... Uy, cuando está todo revuelto mi pelo, vamos a meter. Hola, curiosos. Hola, curioso. Aquí estoy parado. ¿En el drawing? Sigo aquí. Gracias, ¿sí toma la foto? Es muy amable, güey. ¿La foto? Es muy amable, listo, ya está. Ya, padrino, ya. Cate, gracias. Ya, padrino. Sí, mongol.